Es La Mañana de Federico. 8:33 de la mañana, 7:33 en las Islas Canarias, en una jornada festiva, la del 12 de octubre, día de la fiesta nacional. Y bueno, estamos aquí todos felices y encantados. ¿Qué tal, Javier? De nuevo, hola, buenos días. Rosana. Nos vas a acercar ahora unos instantes a la prensa, que hoy la verdad es que trae asuntos muy interesantes y alguna columna para destacar que, bueno, luego comentaremos. Y bueno, Alejandro Vara, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días. ¿Dispuesto para ir al desfile? Pues ¿Vas a ir dispuesto luego para ir al Palacio, porque al desfile, la verdad, o estás en un lado o no estás en el otro, porque no nos da tiempo, todavía no tenemos coche oficial y entonces no podemos estar en pero vas a ir luego al localización, Palacio, ¿no? Sí, al Palacio, a los corrillos, y este año además expectación entre total. Los 1.300 invitados. No sé cuántos somos, sé que estoy yo y algunos otros, 1.300 invitaciones, sí. Bueno, siempre hay overbooking, Ahí la verdad. Tomás Cuesta, ¿qué tal? Buenos días. Tú sí que vas a ir al desfile. Yo sí. Además vas a ir a la zona con las nietas, como debe ser, de punta en blanco, señor, claro que sí. Y además en la zona VIP, digamos, ¿no? No. Bueno, no, me imagino que en el Bernabéu, te digo la zona VIP porque te vas al Bernabéu, que es donde está, bueno, pues el palco de autoridades, ¿no? Para mí no es un sitio grato, pero en fin. Por el Bernabéu, quiero decir. Por España, todo por España. Bueno, hay que decir que este año el recorrido se cambia para que sea más visual, más largo, en vez de empezar, bueno, empieza en el Paseo de la Castellana y va a llegar hasta Raimundo Fernández Villaverde, y eso hace que, como no es la zona del Paseo del Prado, que tiene esos árboles, bueno, pues centenarios, ¿no? Y que, digamos, la visión que no se está veía más nada. cerrada, si no se veía nada, pues ahora, bueno, pues en esa Hay zona de gente, Madrid. por la calle, sí, claro. dirigiéndose para allá. Paco Maruenda, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, ¿tú vas a ir al desfile o vas a ir luego al Palacio Tengo como Real? norma, ¿sabes? No ir. ¿Al desfile? Ni al desfile ni a los corrillos, no pasa nada. ¿Pero porque no te interesa? ¿Porque no te pues parece...? Porque no me... Vamos, dicho con todo el respeto, no me... Como no escribo ninguna columna ni nada, pues tampoco, ¿sabes? Qué rollo. Bueno, pero tienes un videoblog, ¿no? Sí, bueno, pero puedo comentar, tengo criterio, y luego los corrillos al final, hombre, son divertidos y tal, pero bueno, yo ya hace muchos años que decidí, ¿sabes? Pues me voy tranquilamente, ahora me iré al periódico tranquilamente, y la gente que tengo, pues ya... Ellos tienen que trabajar, que son jóvenes, no hay que quitarles el sitio. Bueno, la relación de Hernán Cortés. Y eso es muy interesante. Bueno, con las cosas que están pasando bastante bueno, ayer se produjeron muchas cosas, viene hoy, lógicamente, la prensa cargada de asuntos, pero antes os quería plantear una cuestión que ayer escuchaba a un conocido por todos vosotros, además ha sido colaborador nuestro durante años, Antonio Casado, el periodista Antonio Casado, queridísimo Antonio Casado, hablando de dos momentos, ahora un tercer momento, en el que él como periodista tuvo que renunciar al ejercicio de la profesión y ponerse al servicio del Estado, ¿no? Al servicio de España. Y habló del golpe, habló del 78, habló luego del 23F y habla del momento actual. Bueno, vosotros, yo me sorprendió esta declaración de Antonio, pero bueno, la escuché muy atentamente, sobre todo su reflexión, porque es un periodista que muchísimos años de experiencia y bueno, ya era su posición después de haber vivido todos estos momentos cruciales para España y para los españoles, que yo por mi edad, muchos de ellos, pues no he vivido ejerciendo la labor de periodista, aunque ya había nacido, ¿no? ¿Qué os parece que tenemos que hacer los periodistas en este momento? ¿Cuál es nuestro trabajo en este momento tan crucial para la historia de nuestro país? ¿Hacer de periodistas? Claro, yo no he terminado de entender muy Antonio Casado, que está morano, como todo el mundo sabe, y además está morano practicante. No terminé de entender muy bien las tres pautas que él dice: la transición, el golpe del 23F y la situación actual, que es otro golpe. Quiero decir que no hay que forzar nada a la máquina para dejar de ser periodista o hacer abstracción de tus planteamientos éticos, profesionales, para saber dónde te tienes que situar en esos tres momentos. Te tienes que situar como periodista contando lo que ocurre, evidentemente, y sin forzar para nada ninguno de tus postulados. Me parece que está bien claro dónde tienes que estar, Alejandro, ¿no? pero lo que pasa que también es verdad que nos engañaríamos a nosotros mismos si no supiésemos que muchas veces estamos trabajando bajo la presión, y yo no hablo en primera persona porque no es mi caso, porque no sucede en este medio, pero sí en otros medios, de un editor que quiere ir por un lado y a lo mejor tú no quieres ir por ese lado o no piensas de esa manera, ¿no? Eso yo creo que ocurre en todos los días,
No, a veces no es una situación de golpe de Estado como esta. Yo creo que no son equiparables los tres momentos. La transición era un momento muy delicado porque el país estaba... No teníamos una democracia, pero a prueba, quiero decir, estaba muy tierna. El golpe del 23F también era... Bueno, primero era de carácter militar, era distinto, estábamos en una situación en los años de plomo, en los peores años del terrorismo, con un muerto todos los días y a veces más. Y lo de ahora yo creo que ya le pilla a este país con una democracia consolidada y que puede hacer frente a un reto que se le plantea. Un reto que por lo demás se plantea en este país cada 4 décadas o 5 décadas más o menos, ya se pone efervescente, ¿no? Ya sucede siempre. Y yo creo que en este momento uno puede decir más lo que piensa y se puede criticar con más naturalidad a los actores de este proceso. Bueno, Paco, tú lo tienes claro, lo has dicho, ¿no? Ejercer yo creo que no veo... Yo lo dijo hace unos días y estaba yo con él, ¿no? Y me quedé un poco parado, digo, porque tampoco aquí nada te obliga a renunciar a nada. Es decir, salvo que seas independentista y te calles, ¿no? No es el caso de mi buen amigo Antonio, sino simplemente tú ejerces de periodista. ¿Quieres criticar al gobierno? Pues critícalo, ¿sabes? Es decir, que no pasa nada, ¿no? Es decir, lo que pasa es que los periódicos tenemos, y la radio es una línea editorial, salvo las públicas que deberían ser neutros. Cosa que en Cataluña, como todo el mundo sabe, no es que sean neutros, que son los mayores hooligans junto con Racuno del Procés, ¿no? Es decir, yo no he visto una cosa más escandalosa, probablemente de la prensa contemporánea. Sí, en la época de Franco pasaba eso, ¿no? Claro que los medios estaban sometidos absolutamente al poder político, pero sí, pero esto es alucinante, eso sí, exacto, porque tampoco había que hacer política, ¿no? Pero ahora es muy yo no veo yo respeto mucho a Antonio, por supuesto, que cada cual tiene su opinión, pero la realidad es que ahora, en mi opinión, es mucho más grave que todo, porque la transición, es verdad, era un proceso irreversible. Ahora, cuando lo contemplas con la perspectiva del tiempo, ¿no? Te das cuenta pues que la transición sí o sí iba a ser, ¿no? Pues sería en el 75, sería en el 78, en el 80, en el 70, pero era un proceso de ciclo de los tiempos que era inviable pensar una dictadura como la franquista, como la portuguesa o como los países del este en el marco de la Unión Europea, ¿no? O la Comunidad Económica Europea. El 23F fue muy grave, fue un gran sobresalto, pero el rey lo controló enseguida. Antes de lo que la gente se piensa, lo que pasa es que tuvo que completar las llamadas y, sobre todo, como él no estaba detrás, sabía que lo podía parar, ¿no? Pero fue grave. Esto es muchísimo más grave, porque esto es romper España, es la destrucción de España. País, ya está, ¿sabes? Es decir, aquí hay un golpe de Estado, es verdad que sin armas, porque aquí hay un poco lo que, si os fijáis en la polémica, la utilización del término golpe de Estado, y a mí me gusta mucho. Al principio dudé, pero luego dije no, porque es un golpe contra la Constitución y contra el modelo de Estado, como lo fue en su día el 23 de febrero. El 23 de febrero nunca fue un golpe contra España, ni los españoles, sino fue un golpe contra lo que ellos no querían, que era la Constitución del 78, y ya está, hay un gobierno. Yo creo que esa descripción que hacía ayer Federico de el golpista que entra en el Parlamento y saca la pistola y apunta al techo y sale una flor, describe a la perfección lo que sucedió el martes en el Parlamento, pero bueno, es algo en lo que coincido desde luego con Federico. Hoy en la prensa parece que, superado el debate o no, si se aplica el 155 o no se ha aplicado, que era un poco en lo que estábamos ayer en las primeras horas después de escuchar a Mariano Rajoy, los diarios ¿por dónde van, Javier? Pues hay hoy dos kioscos, podríamos decir, muy diferentes, que es el digital y el de papel, Rosana, porque las críticas, en medio de todo este debate que estabais diciendo del periodismo a servicio de la situación actual, las críticas llegan desde luego desde los diarios digitales en Internet, y en papel lo que encontramos, sea por criterio de línea editorial, sea por alguna otra cosa, lo que encontramos es aplauso unánime prácticamente, y además portadas que coinciden, como la del País y El Mundo hoy, destacando ese acuerdo entre el PP y el PSOE, artículo 155 y reforma de la Constitución. Pero es que es más, por ejemplo, llama la atención que en todos los artículos del diario El País no encontremos críticas prácticamente al gobierno en un día como el de hoy.
y que su editorial, que se llama Crisis y Oportunidad, primero celebre este anuncio. Dice: la reacción del gobierno a la maniobra tramposa de Puigdemont deja la pelota en el tejado del gobierno catalán, abre para España una ventana de oportunidad inesperada y positiva, pero es que es más, es que es el editorial del País el que llega a pedir incluso que se asuma el control de los Mossos d'Esquadra. Si el papel de los Mossos como policía se ve cuestionado por la aprobada predisposición a utilizarlos como policía al servicio de una causa, deberá ser el gobierno quien garantice esas funciones. Esto lo pide en su editorial El País. Y luego, llamativo también, en todos los editoriales, como decimos, se aplaude ese acuerdo, destacando sobre todo el hecho de que esté el Partido Socialista. Ciudadanos queda más relegado, y luego encontramos también pues asuntos curiosos, estando aquí Paco Maruenda, como la alabanza que se hace hoy en el editorial de La Razón a Pedro Sánchez, hombre de Estado. Bueno, ¿cómo veis lo que sucedió ayer? Porque detrás de todo esto hay un acuerdo, lógicamente, con el Partido Socialista y una patada en toda la tripa a Rivera, que es el que queda totalmente desplazado de toda esta situación, además de muy malas maneras, porque ni se reunió el presidente del gobierno con él. ¿Qué análisis hacéis después de todo lo sucedido ayer y después de lo que estamos sabiendo que está sucediendo en Cataluña, con esa primera respuesta, podríamos decir, de Puigdemont a ese requerimiento vía Twitter, con ese entendido y esa entrevista en la CNN, donde se le pregunta sobre la declaración de independencia, y él pues está ahí tratando de torear la pregunta que le hace el periodista. Pero de 155 la solicitud del presidente del gobierno a Puigdemont a que se declare, si ha dicho que sí, que no, tiene un aspecto chusco que es creo que se ha reflejado en toda la prensa, en todos en muchos chistes, realmente eso, diga sí, diga no. Yo creo que ayer Rivera lo hizo muy bien, quizá para vengarse, porque en efecto le han hecho otra vez una pinza. Si antes la pinza era PP Podemos contra el PSOE, ahora parece que es PP el PSOE contra Ciudadanos, pero en fin, vamos a ver. Pero sí, yo creo que la gente está un poco sorprendida, la gente, la afición en general, por decirlo de alguna manera, ¿no? La gente del común dice, bueno, ¿qué pasa? Ahora, este señor no queda claro que declaró la independencia, porque cualquiera que estuvimos ahí, evidentemente la declaró. En la CUP lo tienen muy claro, desde luego, pero bueno. Evidentemente la declaró. Hombre, la respuesta de Rajoy ha sido, al margen de negociarla arduamente con el señor Sánchez, que a mí me parece que es fundamental que en todo lo que nos está ocurriendo, lo que está ocurriendo en Cataluña, el PP y el PSOE tienen que ir de la mano, y tienen que ir de la mano porque son los dos grandes partidos, no solo desde la transición, sino que ahora mismo pues son los dos más potentes en el Parlamento. La respuesta es un 155, en efecto, porque estamos en un 155, porque el requerimiento es el preámbulo, pero es un 155 soft o light, o como se quiera decir, lento, porque es slowly, ¿no? Porque le da el plazo de hasta el lunes. Usted me dice que Rajoy a la gallega le responde con otra pregunta al señor Puigdemont. Entonces, ¿usted qué quiso decir cuando dijo lo que dijo? ¿Y qué le va a responder? Tiene de aquí al lunes. ¿Qué le va a responder el señor Puigdemont? Yo creo que sencillamente le va a hacer la transcripción de lo que dijo en su discurso, más le adjuntará el PDF de lo que se firmó en esa ceremonia tan absolutamente delirante. Pero ahí se dejaba bien claro, Alejandro, en esa ceremonia tan delirante como tú dices. En esa ceremonia, en el papel sí, está clarísimo, pero es que el papel ni siquiera se ha registrado todavía en el Parlamento. Sí, pero se ha enviado a todos los países. Ni se firmó en el Parlamento. No, pero quiero decir que eso, como consecuencia jurídica a la hora de empitonar, está claro que el 155 es una decisión política, y ya está. Y no necesitas ni que haya registro del papel, ni que se haya dicho nada. Dices, oye, yo adelante con los faroles. Pero sí que, hombre, da un margen de maniobra. Desde mi punto de vista, el 155 se tuvo que aplicar el día 6 y 7 de septiembre, que es cuando realmente, o incluso cuando convoca el referéndum. Cuando se convoque el referéndum. Ahora ya viene un poco tarde, y estamos intentando, pues que no se culmine un estropicio. ¿Va a reaccionar el señor Puigdemont a este amago o amenaza del Estado contra él? Yo creo que no. Creo que no. En absoluto. Yo, después de escuchar a Mariano... Ayer ya se estaban pitorreando. Después de escuchar a Mariano Alonso decir lo que nos ha contado que está pasando en la TV3, que directamente se están pitorreando ya de esa declaración de independencia a cámara lenta, podríamos decir, ya me ha quedado claro. Pero bueno, Paco, ¿tú qué piensas que va a hacer Puigdemont? ¿Y
¿Cómo lees? Me imagino que compartirás lo que dice hoy tu editorial, hablando de Pedro Sánchez, el hombre de Estado. ¿Sí? Si no, no lo hubiera hecho ese editorial. No, yo creo que el presidente está acertando. Es decir, yo entiendo que a posteriori siempre todos podemos tener opiniones y todo es manifiestamente mejorable. Él tenía una hoja de ruta cuando se inicia el proceso, se barajan distintas posibilidades y se llega a una conclusión, y lo he dicho muchas veces aquí, que aplicar el 155 sin el PSOE es una barbaridad. Es una barbaridad. Excepción al arma y sitio no se puede aplicar, primero porque sería otra barbaridad, y tampoco se tiene el apoyo del PSOE, porque no basta con tener una mayoría en el Senado, no basta. Ojalá fuera todo tan sencillo. Es decir, tú tomas una decisión como esta y tienes al PSOE en contra y al Tribunal Constitucional dividido, y hemos hecho un enredo que la gente debe ser consciente de lo que significa eso. Es verdad que el 155, por lo menos en mi opinión, se puede aplicar en el momento que el Parlamento cuando es más claro. Es decir, porque es verdad que el 155 tú dices que lo aplico y ya está, porque me da la gana, muy bien, pero luego hay un control de constitucionalidad, y cuando llega al Constitucional, si te lo tumban, la has jorobado, ¿no? Pero es verdad que cuando se aprueban las leyes de desconexión, en ese momento pues se puede hay un incumplimiento, ¿no? Y hay una vulneración del ordenamiento constitucional, ¿no? ¿Se puede aplicar, perdona que te pregunte, el 155 también, una vez que ya supongamos que aprieta definitivamente el botón Mariano el próximo jueves, a trocitos, es decir, a plazos? Claro. Porque se está hablando del control de los Mossos, por ejemplo, hoy se lo piden a algún periódico al presidente del gobierno, pero parece que por ahí no va la negociación con el Partido Socialista. El 155 es un título habilitante que es tan amplio que te permite desde todo o nada. Solo, menos una cosa, que digo, porque ayer yo estaba escuchando alguna tertulia, me sorprendía, ¿no? Y que decían, no, pues que no puede convocar, claro que puedes convocar, porque tú lo que asumes con el 155 es las competencias del presidente de la Generalitat para disolver el Parlamento, lo disuelves. Lo único que no puedes, yo interpreto, y lo he consultado porque lo que no puedes es asumir las competencias del Parlamento de Cataluña. Es decir, eso no puedes. Tú no podrías, utilizando el 155, aprobar una ley. No podrías, ¿no? Por tanto, todo lo demás tú puedes. Es decir, a partir de ahora la competencia de educación, de carreteras, de sanidad, lo que te dé la gana. Es decir, es tan amplio y no hay ninguna limitación. Puede estipular el gobierno cuando se lo pide al Senado, tiene que estipular lo demás. Yo creo que ya está todo redactado. Es lo que iba a preguntar. No sé si tenéis información sobre esa negociación con Pedro Sánchez y si esto también estaría ya negociado. Dentro de la negociación con Sánchez, evidentemente cuando se le pide al Senado el visto bueno para que sea el trámite, el Senado tiene que volver a consultar además al presidente de la Generalitat. Es que la Comisión de Autonomías del Senado vuelve a requerir al presidente de la Generalitat, que puede mirar al tendido, y entonces ya es cuando pasa al Pleno, se vota y se puede poner en marcha. La negociación con Pedro Sánchez, ¿en qué consiste? Lo primero, que a mí dentro de este hombre de Estado que es Pedro Sánchez, evidentemente me parece fuera de todo lugar que que después de un chantaje de los nacionalistas, el absolutamente intocable marco de nuestra Constitución se ponga ahora lo que no se podía hacer antes de ayer, ahora lo vamos a hacer. Era una ocurrencia antes de ayer. Ocurrencia, un disparate. Es más, en aquel debate de Rajoy, debate electoral de Rajoy con Pedro Sánchez, ¿os acordáis cuando le llamó indecente y todo aquello? Lo que le dijo Rajoy directamente, esto es marketing político. Esto es marketing político. Bueno, que sea ahora mismo, está claro que algo hay que darle a Pedro Sánchez, si no se lo comen los suyos y sobre todo el PSC, pero que se ponga en marcha la reforma de la Constitución, aunque sea dentro de 6 meses, es como una muestra de flaqueza por parte del Estado. Pero además es que oportunidad política puede ser, pero por volver al pacto del 155, ¿qué es lo que van a hacer? Me da la sensación de que queda circunscrito a Mossos de Escuadra, evidentemente sin los Mossos, sin haberte cargado. Yo creo que también ahí la justicia va a actuar, porque yo creo que el trapero, yo creo que no sé si va a andar demasiado tiempo por las calles. Y luego, por supuesto, la cúpula del Govern de la Generalitat, porque es cierto que si quieres convocar elecciones, y si no se aviene, por supuesto, Puigdemont, que no se avendrá, pues tienes que quitarle sus funciones, y será quien que se ponga al frente del gobierno, quien convoque elecciones autonómicas en Cataluña. Pero si convocas no necesitas poner a nadie, ¿eh? Es decir, tú convocas y ya está. Es decir, de verdad. Hay interpretaciones varias. No tienes que nombrar un delegado, es decir, porque yo lo oí ayer, por ejemplo, en la magnífica tertulia de nuestro amigo Luis, ¿no? Que se planteaba ese tema, ¿no? De que habría que sustituir al presidente del Parlamento de Forcadell, al presidente de la Generalitat, a ninguno. El Govern. No, ni al Govern. Tú convocas y ya está. Tú haces, no está tan claro, Paco. Incluso
algún constitucionalista tiene escrito en tu periódico que evidentemente, y aunque sea un interino, aunque sea un delegado, y además hablaba incluso de un gobierno de mayoría constitucionalista en Cataluña. En cualquier caso, convocatoria electoral. Eso es muy arriesgado. En todo caso, estamos dando por hecho a lo mejor que no va a pronunciarse Puigdemont y a lo mejor lo que dices no, señor Rajoy. Él es muy tozudo. No convoque la independencia. Pero mientras tanto Rajoy... No declare la independencia. No, Rajoy está consiguiendo lo que quería. Es verdad que de toda la planificación que él había hecho hay un contratiempo, que es la traición de los Mossos, que es un hecho de una gravedad extraordinaria, y de por qué se llegó a que el presidente del gobierno no tuviera la información veraz, ¿no?, de qué es lo que estaba pasando en realidad, ¿no? Es decir, se le transmitió que las reuniones habían ido muy bien, las de Pérez de los Cobos, ¿no?, que es un tipo, por cierto, magnífico, pero bueno, pues que los Mossos habían estado razonablemente colaboradores, ¿no? Bueno, y sin entonces... embargo, perdóname, Paco, hay gente que dice que todo lo contrario, que ya el mismo sábado los Mossos tenían información de que los Mossos la iban a liar. Ahora todo el mundo, sí, mira, yo te digo lo de siempre, todo el mundo es muy listo y todo el mundo lo sabía, ¿no? El presidente del gobierno no lo sabía, ¿no? Es decir, esa es la realidad y no digo en demérito suyo. A posteriori yo también lo sabía, ¿no? ¿Sabes? Ya yo había hablado con 18.000 Mossos y los 18.000... No, por favor. Es decir, lo que los Mossos... Por eso es tan grave lo que pasó. Es tan grave porque hay una planificación desde la cúpula de los Mossos para excluir a aquellos que podían transmitir información al gobierno y entonces eso es muy grave. Bueno, y una inacción por parte de, por ejemplo, el CNI o parte bueno, de... yo no, eso algún día habrá que determinar. A mí me recuerda muchas veces lo del 11M, ¿no? Es decir, tú tienes la información, yo conozco mucho, como vosotros, que participaron me refiero en el gobierno, y algunos amigo personal, y vamos, es decir, hacían lo que les decían las fuerzas de seguridad del Estado, la información que recibían del CNI, ¿se llama CNI? O ya no, se llama CNI. Ya se llama CSIC. El CSIC. Es que ya como han ido cambiando de nombres para esconder sus miserias. Perdona que te interrumpa, Paco, en el momento en el que se cargan al conseller de Interior y ponen a Forn, el señor Forn, que es el horno ardiente, candente, es un hipernacionalista separatista como loquito. Y estamos en el mes de julio, estamos si no en julio. recuerdo mal, ¿no? Y luego, cuando a un tal señor Trapero, hijo de taxistas de Valladolid, le ponen que lleva años ahí, peores, de pronto ocupan, le nombran mayor, un puesto que no existía en los Mossos, no se ocupaba desde hace 10 años. Cuando haces esos dos movimientos de piezas, dices... Atención que lo de los Mossos nos va a salir rana, porque todo el mundo lo advirtió. Dice Paco, hombre, ahora todo el mundo sabe. No, ya en ese momento todo el mundo sabía. Porque eso no se hace simplemente para que no haya manteros en la Rambla, Paco. Y evidentemente el primer y principal aviso fue en el atentado de las Ramblas. Ahí ya se vio los Mossos de qué palo iban. Perdona que te diga, y había información. Otra cosa es que es verdad que luego, oye, se portaron estupendamente en las reuniones, estupendamente, y decían, sí señor, fenomenal. Pero como no somos tontos ni acabamos de nacer antes de ayer, sabíamos que ese movimiento de piezas, con un conseller de Interior, que es quien es, con un señor Trapero, que lo ponen para que lo ponen, era para que se hubieran encendido alarmas rojas por doquier. Luego pasó lo que pasó, y además es así de lástima. Siempre estuvieron las alarmas rojas, ¿no? Es decir, nunca han dejado de estar, digo, porque lo que es así real, es información, no opinión, ¿no? Lo que pasa es que hay varios elementos que distorsionan. Uno, es verdad que se sabía lo de Ford, por supuesto, hombre, como no se va a saber que Ford, yo lo conozco desde hace muchísimos años, conozco su padre, es un desaforado independentista como Puigdemont, como Turull, etcétera, ¿no? Están locos, ¿no? Están enloquecidos en la independencia, es la ilusión de su vida, ¿no? Pero claro, ahí hay una cuestión, y es que el auto de la juez deja un margen escaso, pero lo deja para la ambigüedad, ¿no? Y ese es el problema que se produce, porque cuando lees el auto te das cuenta que ahí, pero todos pensamos que iban a cumplir, porque lo que han hecho es desobedecer una orden judicial, porque el problema que tienen ahora los Mossos es que hay las grabaciones, donde algunos llevan las urnas, otros es un cachondeo, donde dicen, bueno, no podemos entrar, ¿verdad que no? Vale, pues nada, váyanse, reparto de flores, etcétera, ¿no? Pero si no, el presidente hubiera tomado, o los operativos hubieran sido muy diferentes. Bueno, el lunes tiene que volver Trapero a la Audiencia Nacional, veremos a ver qué es lo que sucede también. Vamos a ver si vuelve a Barcelona, que es lo que también los dos Jordis, bueno, a mí me han dicho que el Jordi de Omnium, el que lleva la coletilla y lleva más pendientes que Lola Flores, que en paz descanse, a mí me han dicho que está absolutamente
Consternado, ¿no? No, un poquito asustado, pero muy asustado. Así como el otro es un poco más echado para adelante, el otro Jordi, el de la ANC, este que parece fue el que primero se subió al coche de la Guardia Civil, recordémoslo, a soltar el mitin el día aquel en que se ocupó la Consellería de Economía. Parece que está un poquito atribulado y además con dudas. Yo creo que ese flanco de los Jordis, ambos a sueldo de la Generalitat y ambos que controlan ese ejército de masas que se mueve, que lo llaman sociedad civil o no sé qué, estos me da la sensación de que van a ir también para adentro. Y de nuevo la historia se repite, ¿no? El temor del cobarde, ¿no? Ahora que estamos recordando estos días los sucesos del 34, ¿no? Los que salieron huyendo y por patas, ¿no? Vamos a esperar que van a salir. El de Interior que salió por la claveguera en su momento en el 34 y aquí vamos a ver por dónde sale. Bueno, se fue hasta Nápoles. De Encas. Además, lo como ninguno de los fascistas italianos como uno suyo. Como ninguno de los tres de los que hablamos están aforados, aquí la cuestión está en que de la Audiencia Nacional pueden ir directamente y sin ningún tipo de trámite pueden, medidas cautelares y veremos a ver lo que pasa. Bueno, vamos a recomendar hoy Colacel, pues a todos los ciudadanos que se van a acercar hoy al desfile, que son muchos, claro, y desde luego animamos a todos a que se acerquen al Paseo de la Castellana porque hoy va a ser una jornada espectacular, además el día acompaña en Madrid, así que Javier, Colacel. Claro que sí, el Colacel, que es un complemento natural que ayuda a reducir arrugas, flacidez y estrías, y gracias a que tiene pues todos los antioxidantes que necesitamos para retrasar el envejecimiento. Contiene 5 gramos de colágeno hidrolizado, rellena las arrugas, tanto las superficiales como las profundas, ¿vale? Para todo. Y el ácido hialurónico, que ayuda también a recuperar el volumen de la piel. Así que, fenomenal. Bueno, el año pasado en el desfile no estuvo Carmen. No estuvo, porque yo fue Marta Higueras. Pero para compensar tienen un acto en el Matadero, que es ya lo más cutre, porque ya es la leyenda negra, pero en plan cutre, aburrido. Es algo que ya no te compran ni en México. Pues aquí seguimos con esta historia. Bueno, pues animamos a todos a que se acerquen al Paseo de la Castellana para ver esa parada militar, ese desfile. Y bueno, enseguida se lo contaremos. A partir de las 11 de la mañana empezará, pero ahora en unos instantes, en unos minutitos, les vamos a dar algún detalle más con los compañeros que ya están allí acreditándose para cubrir el desfile durante la jornada de hoy. Vamos a hacer una pausa y continuamos. Es La Mañana de Federico. Es radio. Es La Mañana de Federico. Es radio. Elia Rodríguez, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Bueno, hoy el Corte Inglés abre en muchos sitios de España. Estamos abiertos y además un teléfono de atención al cliente 901-122-122. Ahí se informan de horarios de apertura y de cierre. 20% de descuento en televisores a partir de 48 pulgadas. Es muy grande. Poco para Luis Herrero. Poco. Para Luis Herrero, no para mí. Sí, Luis Herrero es una pantalla de cine, ya casi sería, pero bueno. Luego tenemos las aspiradores trineo y escoba, ya sabes que son esas dos modalidades, 20% y 15% en lavadoras y lavas secadoras. Lo mejor es que lo financias en 12 meses y son los tecnoprecios del Corte Inglés. Hoy que está abierto podemos aprovechar para hacer la compra y en Supercor, por ejemplo, y en el supermercado del Corte Inglés, alimentación, droguería, perfumería, tienen un 10% de regalo, que luego lo canjeas en tu próxima compra. Bueno, Javier, adelántanos algún titular más o alguna noticia más que te haya llamado la atención hoy en la prensa. En el diario No hay un par de asuntos muy destacados, y lo decía esta mañana su director adjunto Joaquín Manso, sobre, por un lado, se han ido a la Facultad de Derecho de la Pompeu Fabra en Barcelona a preguntarle si ha habido declaración de independencia o no, y muchos estudiantes intentan compaginar lo que estudian con lo que ha sucedido. Algunos dicen, yo es que soy de Derecho Romano y esto no va conmigo, o sea, porque no lo tienen claro ni siquiera ellos que se están preparando pues para juristas. Y luego, muy interesante también, en el diario El Mundo encontramos algo también en otros diarios sobre esas nuevas denuncias, requerimientos que está haciendo el Ministerio de Educación a la Consejería Catalana de Educación sobre lo que está pasando, y lo hemos visto en estos días en las aulas, incitando a los alumnos a la participación en el referéndum ilegal y luego contándoles una versión que, en fin, tiene migas. Si quieres, luego lo contamos. Pues luego lo contamos, y además tendremos ocasión de abordar también la respuesta que daba ayer el ministro en el Parlamento. Claro, se echaban a temblar inmediatamente. Vamos, 2 requerimientos le ha dicho el Méndez de Vigo, gran portavoz del Gobierno, dicho sea de paso. Madre mía. Claro, no me digas más, es que ya con eso yo y estoy si no, convencido. recurriremos a la justicia.
Estoy convencido de que ya todos los maestros que están aludidos en esa investigación, ese requerimiento, ahora mismo ya están recomponiendo en el buen camino. Por cierto, va mal porque está sobreactuando. Uno de los casos que cuenta el mundo también, en un colegio de jesuitas en Barcelona. También hay que... Qué raro, el clero tiene algo que ver con los nacionalismos. Es tremendo porque les decían, explicándole a los alumnos, les decían que el final feliz de la historia, y esto viene entrecomillado, consistía en que se mata al rey y a los policías malos. Los niños no tenían más de 7 años de edad. Lo de la Iglesia en Cataluña es tan escandaloso, ¿no? Tan bochornoso, que yo tengo la suerte de vivir aquí en Madrid y con lo cual puedo seguir yendo a misa, ¿no? Aunque podíamos buscar misas clandestinas en Cataluña, pero es una cosa de verdad lo que se permite en los colegios de titularidad eclesiástica, ¿no? Que además, mejor que dejen de serlo, yo los nacionalizaría directamente. Pero todos los nacionalismos, claro, ha pasado aquí, pero ha pasado. Acuérdate que en Francia, cuando desmontaron a los independentistas bretones, lo que hicieron fue tomar las sacristías. Pero si te fijas, donde estaban todos, pero no se dan cuenta que todos estos curas trabucaires y réprobos, ¿no? Deberían de aprender de la historia, de lo que pasó en la Revolución Francesa, en la Revolución Mexicana, en la Revolución Rusa. Luego los acaban persiguiendo a ellos. Es decir, los curas como el obispo trabucaire de Solsona Novell, lo que les acaba sucediendo es eso. No se dan cuenta que cuando... Depende. En Irlanda no les pasa. O se pasan de lado, es decir, ya directamente pues están ahí, y es lo que estamos asistiendo. Hay una mayoría o minoría, no lo sé, de curas de la Tarraconense, que lo que es una vergüenza para el clero. Esto no es una vergüenza para el clero. Bueno, hay una parte que es la de la CUP, que son antisistemas, pero el resto es racista, supremacista y que con tintes... pero luego influyen en la conferencia episcopal, incluso nazis. Integrismo religioso. Pero luego los 11 de septiembre es que no tienen nada que... Bueno, es que es en Nuremberg. Sí, lo que pasa es que están exactamente igual que las manifestaciones. No, lo hemos visto y estamos asistiendo a ello. La imagen del 1O, la imagen del referéndum, de ese cura oficiando misa y al lado, en el altar, contando las papeletas en la urna de un referéndum ilegal, eso ya desacredita a toda la Iglesia catalana, legal, por supuesto, pero y de hecho sea de paso a la conferencia episcopal, que claro, con un heroísmo absolutamente delirante, todo lo que pudo decir es ni sí ni no, sino todo lo contrario, con lo cual la Grey católica tiene que tener mucha fe en su credo, mucha fe para seguir comulgando o acudiendo asistiendo a misa, sobre todo en Cataluña. Hay que pensar una cosa, te lo ponen muy difícil. Que al final la Iglesia es una obra de Dios dirigida por hombres, ¿no? Y la conferencia episcopal actual, con alguna excepción, está entregado al no tener líos, porque el problema, lo peor es la cobardía, porque si me dijeras que la conferencia episcopal española está a favor, dices, oye chico, pues nada, ya está, no, es cobardía. Uy, me decía uno de ellos, dice, claro Paco, no vamos a tener lío con los obispos catalanes y los sacerdotes, tú has de entenderlo, hay que dejar pasar este paréntesis, os sonará, ¿no? Este paréntesis. Luego las aguas volverán a su curso, Paco, hijo mío, ¿no? Entiéndelo, ¿no? ¿Sabes? Eso es lo que te dicen, ¿no? Que te quedas como diciendo, ¿ah? ¿Sabes? Yo prefiero tener al frente de la conferencia episcopal, pues arzobispos y obispos dispuestos a defender la unidad sagrada, y lo digo España, sagrada, ¿no? Y si no, que se miren la historia de la Iglesia y lo que la Iglesia ha significado en España y la consagración de España, ¿no? Es decir, eso es que no se acuerdan estos obispos trabucaires, ¿no? Pues sí, la consagración de España. Vamos a hacer una pausa, si os parece, y enseguida regresamos. Es la mañana. Bueno, pues vamos a conocer cómo abre la bolsa hasta ahora. Luis Fernando Quintero, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Hablábamos antes de la calma, ¿no? De esa calma tensa. Efectivamente, calma chicha. Además, los inversores parece que agradecen que llegue un día en el que, bueno, aunque seguimos teniendo Cataluña como, faro que va guiando un poco las expectativas de los inversores, hoy es un día festivo en España, lo cual hace que las referencias sean escasas y parece que así se lo están tomando los inversores. Primeros compases de cotización, índice IBEX 35 prácticamente plano, habría unas décimas en positivo, luego se ponía unas décimas en negativo, pero bueno, está en el entorno de los 10.270 puntos. Veremos si consigue hoy pasar el nivel de los 10.300. Las referencias están al otro lado del Atlántico, se publicarán hoy las actas de la reunión de la Reserva Federal Norteamericana, en la que, bueno, pues parece que de lo único que se habla es de que habrá subido
subidas de tipos, pero a final de año, con lo cual, ya te digo, pocas referencias hoy en el mercado. Pues, insisto, vamos a ver cómo evoluciona la sesión. Hasta ahora un 0,02% abajo, 10.270 puntos para el 35. Bueno, pues así está. Muchas gracias, Luis. Así está la bolsa. Nos vamos a ir al Teatro Real en la noticia de interés general de la 11. Laura Herrero, cuéntanos. Pues sí, nos vamos a ir porque fíjate que desde su inauguración en 1850 y su cierre en 1925, el Teatro Real ha vivido diferentes etapas, pero ahora se cumplen 20 años de una de las más importantes, la que llegó con la reapertura de 1997. Estuvo precedida por una remodelación que permitió que se convirtiera en el coliseo operístico que hoy conocemos. En el año 97 reabrió sus puertas con el sombrero de 3 picos y la vida breve de Manuel de Falla, y a día de hoy conmemora estos 20 años con el inicio de las funciones de Carmen de Bizet. Bueno, y yo me acuerdo perfectamente de ese momento, con banderas. Ahora hablamos de las banderas si quieres, porque por cierto en uno de los barrios de mayor crecimiento ahora mismo de Madrid, en Valdebebas, en uno de los grandes rascacielos que hay ahí, se ha colgado una bandera de España estupenda. Metros, claro, sí. ¿no? Bueno, decía que me acordaba de la inauguración del Teatro Real, de esa reinauguración del Teatro Real, y precisamente de los bocetos que se hicieron para el vestuario de los que representaron en su día el sombrero de 3 picos, porque se hicieron unos bocetos fantásticos, preciosísimos, que luego se editaron en una edición especial que nos llegó a la COPE en su momento, y que por ahí andarán en algún sitio, y que era maravilloso, y lo estuvimos comentando y fue muy comentado. La rehabilitación fue espectacular. Muy espectacular, muy espectacular. El foso del Teatro Real es espectacular. Yo hablaba de las banderas de Carmen. Porque claro, es que justo el reestreno de la bandera el reestreno de Carmen, que se repone con una función que dirige Calixto Vieito, que es un hombre polémico, pues claro, justo coincide con la fiesta nacional, y han tenido que retirar esas escenas en las que los legionarios, uno de ellos en pelota, pues se limpia el parrús y algunas otras partes del cuerpo con la bandera nacional. Digo, bueno, vamos a ver, no había otro momento y otra obra. ¿Vosotros qué entendéis? Para hacerlo. Porque a mí me llama la atención el personaje cada año la monta, cada año viene, se forra, ¿sabes? Es decir, por todos los teatros de Europa. Sí, entonces, pero aquí ¿por qué? Dando la escandalera por todos lados. No, porque debe ser amigo de alguien, ¿no? Al final todo ese mundo del arte, ¿no? Está sustentado de este tipo de arte, sustentado en el amiguismo más desaforado y lamentable, ¿no? Es decir, porque yo no lo entiendo. A mí no me gusta, ¿no? Me parece que siempre hace un atropello del arte, ¿no? Pero como te debe tener amiguetes y hay un clan, entonces cada año vuelve otra vez, monta el pollo, unas veces se cisca en una cosa o en otra y se queda tan ancho y no pasa nada. Y el año que viene pues hará otra, pues que se meterá con el rey o se meterá con quien le dé la gana, ¿sabes? Y sin tampoco, no sé si tiene mucho éxito de... Pues sí tiene éxito, hay que reconocerlo, y fíjate que no solo es aquí, no es malo, no es un... Es excesivo y a veces faltón, pero no es... Dentro del mundo del arte hay mucho más zángano. Bueno, para escenografía la que se va a poner en marcha, la que se va a poner, pues ya en unos instantes, a las 11 de la mañana en el centro de Madrid, en el Paseo de la Castellana, en ese desfile, en esa parada militar, esa es la más clásica, y las banderas están en su sitio. Ahí está Javier Arias. ¿Qué tal, Javier? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Rosana. Bueno, me imagino que ya con tu acreditación colgada en el pecho, ¿no? Ya todo perfecto, todo... Efectivamente, todo encaminado. Bueno, ¿qué ambiente hay ahora en la Castellana, Javier? Pues mira, aunque parezca mentira, ya hay bastante gente, ¿eh? O sea, como has comentado a lo largo del programa, una de las novedades es el cambio de ubicación. El Ministerio de Defensa y la Casa Real querían abrir este acto al público, que fuera mucho más visible, y lo que se ve ahora, a 2 horas del comienzo, es que parece que el público va a responder hoy. Bueno, es el gran momento del rey, por supuesto, que hoy va a estar arropado por centenares de miles de españoles en su reaparición después de su intervención a todos los españoles hace unos días. Va a ser el gran momento también de María Dolores de Cospedal, que por cierto se ha mantenido en un segundo plano en toda esta crisis catalana, al menos no la hemos visto demasiado. ¿Y qué otros aspectos o qué otros detalles de la marcha, del desfile destacarías tú, Javier?
Pues mira, tenemos un desfile que este año está llenísimo de novedades. Es cierto que la atmósfera política nos lleva a Cataluña, pero en lo que es la secuencia de actos en sí tiene muchas novedades. La primera de ellas, si quieres, las vamos repasando por orden, es que hoy se va a rendir un tributo a las víctimas del yihadismo. En el momento en el homenaje a los caídos, en el que el rey deposite la corona, va a estar acompañado por representantes de la Fundación Víctimas del Terrorismo, de la Asociación Víctimas del Terrorismo y también por los embajadores de los países que tuvieron víctimas en los atentados de Cataluña, que si ahora no recuerdo mal son Alemania, Argentina, Australia, Bélgica, Canadá, Estados Unidos, Italia, Portugal y Reino Unido. También va a estar un familiar en ese momento de Ignacio Echeverría, del joven español que falleció en el atentado yihadista de Londres. Del héroe español en Londres que salvó la vida de una mujer, si no recuerdo mal. Efectivamente. También vamos a contar por primera vez en el desfile con unidades temáticas. Lo que se pretende con esto es dar un poco a conocer los medios con los que han contado las Fuerzas Armadas y siguen contando en las misiones en el exterior. Habrá una unidad temática sobre la operación de Irak y Afganistán, otra sobre la de Mali y Líbano y otra sobre la operación Atalanta. Tras esto podremos ver a la Policía Nacional desfilar en este acto central de la fiesta nacional. No lo hacían desde el año 83. Y en este punto, Javier, perdóname que te interrumpa, ahora seguimos, pero es que quiero saludar a esta hora de la mañana, a las 9:23, ahora que has nombrado a la Policía Nacional, a su portavoz, a Carolina González. ¿Qué tal, Carolina? Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Me imagino que ya preparados todos para ese momento que va a ser uno de los momentos más espectaculares del desfile, ese regreso de la policía 30 años después. Entiendo que muy emocionados todos, ¿no? Efectivamente, ya estamos aquí listos con el resto de compañeros para poder participar de esta fiesta nacional. La verdad es que es una alegría poder desfilar juntos en este acto. Bueno, decís que ya estáis preparados todos. Va a ser una unidad motorizada, ¿no? Si no estoy mal informada. ¿Y cómo va a ser? ¿Cómo va a ser ese momento, Carolina? Efectivamente, nosotros no somos de naturaleza militar, con lo cual no vamos a desfilar en este acto. Lo que vamos a hacer es participar con distintas unidades, vehículos de unidades especializadas, como el conocido Z, el patrulla que podemos ver en nuestras calles, agentes de un vehículo de la UIT, de la UPR, de guías caninos, de los GEO, también en total 9 vehículos de unidades especializadas que estarán integrados en lo que es el desfile del 12 de octubre. Bueno, a vuestro traslado a la Castellana, cuando os habéis ido a primerísima hora de la mañana a preparar ya todo para el desfile que comenzará a las 11, me imagino que os habéis ido cruzando ya con muchos ciudadanos, con mucha gente que se está acercando al Paseo de la Castellana. Bueno, ¿habéis notado vosotros, desde luego, más fervor en la gente, más cariño desde todos los acontecimientos sucedidos en Barcelona en las últimas semanas, Carolina? Bueno, nosotros la verdad que afortunadamente a través tanto físicamente en las comisarías de toda España como a través de nuestras redes sociales estamos recibiendo muchísimos felicitaciones, apoyos, mensajes de solidaridad, muestras de cariño por parte de todos los ciudadanos. Hoy aquí todavía quedan alguna hora para comenzar lo que es el desfile y hay muchísima gente ya concentrada con banderas y dando el apoyo a las Fuerzas Armadas y también a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Bueno, y por supuesto las fotografías de los niños con las unidades y con los coches y las patrullas, que es un clásico, ¿no?, del desfile. Carolina, muchísimas gracias, felicidades y que vaya todo estupendamente. Bueno, Javier, perdona que te haya interrumpido, pero es que teníamos a Carolina también preparada y están ultimando los detalles. Ese es un momento también muy bonito del desfile, que es cuando las unidades, ¿no?, y quienes van a desfilar se están preparando, ¿no?, en esas previas que empiezan a primerísima hora de la madrugada, ¿no? Efectivamente, prácticamente desde las 4 o 5 de la mañana está ya una gran parte del material que se va a utilizar en el desfile en las zonas aledañas, porque además no solo todo el desfile requiere un gran esfuerzo técnico, sino que además es un momento de gran ilusión para prácticamente todos los militares que van a participar en el desfile.
Bueno, ¿algún dato más que quieras destacar, Javier? Porque luego te vamos a escuchar y te vamos a leer en Libertad Digital, pero ¿qué es lo que tú crees que no se pueden perder hoy los españoles que acudan allí o que lo vean por televisión, si no pueden? Si os parece, os sigo dando algunas de las novedades. Hoy va a desfilar la bandera del Líbano y es un agradecimiento muy especial a este país. Días después del atentado en Cambrils y en Barcelona, el ejército del Líbano hacía una operación para recuperar algunas de las zonas montañosas que Estado Islámico tiene en ese país. El día que tomaron la localidad de Ras Baalbek, el ejército del Líbano ondeó su bandera y también la de España para celebrar esa derrota de Estado Islámico en esa localidad y recordar a las víctimas de los atentados en Cataluña. En reconocimiento a ese gesto, hoy va a desfilar la bandera del Líbano. Y, por ejemplo, también van a desfilar 120 gendarmes franceses que se encuentran haciendo un curso de formación de adiestramiento en la Escuela de la Guardia Civil de Valdemoro. Bueno, la Guardia Civil, desde luego, me imagino que también será otro de los momentos importantes, ¿no?, del desfile que veremos hoy, Javier, como siempre. E incluso un último detallito, este año se cumple el 450 aniversario del Camino Español, que es la ruta terrestre que se hizo desde lo que entonces era Milán hasta Bruselas, en aquella época pertenecientes a la corona española, y se va a conmemorar, habrá militares del Regimiento Inmemorial del Rey número 1 que desfilarán con trajes de época. Pues un punto yo creo que puede ser llamativo, ¿no?, que puede llamar mucho la atención del espectador. Bueno, la verdad es que lo estás describiendo de tal manera que Paco Maruenda, por favor, tienes que ir todo lo que dice Javier. Bueno, Javier, muchísimas gracias, que tengas una mañana estupenda y que lo disfrutes, aparte de contarlo, que lo disfrutes como nos estás haciendo ahora nosotros disfrutar con la narración de lo que vamos a poder ver a partir de las 11. Muchas gracias. Muchas gracias, Rosana. Bueno, buenos días. Bueno, antes cuando hablaba de la ministra de Defensa veía que alguno de vosotros torcía el gesto. Bueno, ¿realmente pensáis que ella ha tenido un papel importante en toda esta cuestión de Cataluña? ¿Ha estado en su sitio? Sí. Cuando tenía que estar. Y ha recordado que estaba allí y que en España hay un ejército que entre sus funciones es apoyar a la policía si es preciso, o incluso sustituirla en el caso de que haya un peligro para la integridad del territorio español. Expresamente se ha procurado que ella, incluso cuando se le han pedido entrevistas, ha dicho que no. Es decir, pero por esa idea de no mezclar la función de ministra de Defensa, que en este caso es complicada, con su condición de secretaria general del Partido Popular y dirigente del Partido Popular, ¿no? Porque también hay quien hubiera pedido, hombre, mejor. Y yo entendí, creo y defiendo que fue una decisión muy acertada, tanto de ella como del presidente del Gobierno, de que ella, y si os fijáis, se ha limitado sobre todo a actividades para que no lo utilizaran. Pero vamos a ver, el problema de los independentistas es que utilizan todo en contra. Es decir, ellos lo que quieren es la destrucción de España. Claro. Entonces, como quieren la destrucción de España, cualquier cosa les parece bien para conseguir ese objetivo. Luego, como para ellos los españoles somos, yo soy catalán, pero digo expresamente los españoles somos una vaca, ¿no?, que hay que ordeñar. Entonces, como hay que ordeñarla, no quieren una ruptura traumática. Ellos quieren seguir pues exportando los productos a una España sometida, que es lo que en su momento ya desde la restauración hasta ahora hemos vivido, es decir, el proteccionismo, etcétera. Y entonces, claro, si hay una ruptura traumática, se les acaba el chollo. Cataluña es la región de Europa, es un dato que te quedas impactado, ¿no?, donde hay mayor descompensación de la balanza comercial con el resto del Estado. No hay ni una sola región en Francia, ni en Italia, ni en Gran Bretaña. Fíjate, digo Italia expresamente. No hay una descompensación tan espectacular, ¿no? Es decir, de lo que compras y de lo que vendes, ¿no? Entonces, claro, es una situación pues absolutamente muy grave. Javier, hoy, bueno, lo repasábamos anteriormente a primera hora con Luis Fernando Quintero, las cifras que arroja Libre Mercado sobre esa fuga de empresas de Cataluña, a las que se han sumado marcas importantes en las últimas horas, sobre todo marcas comerciales muy importantes y muy conocidas por todos, como pueda ser el caso, por ejemplo, de Colacao, o como el caso de Bimbo, pero hay unos datos en Libre Mercado sobre la situación en la que se queda desde luego Cataluña y esa fuga ya no de grandes empresas sino también de pequeñas y medianas empresas, desde luego interesantísimo y muy preocupante. Se están publicando cifras de solo las últimas 48
horas, es decir, en lo que llevamos de semana, casi 400 empresas que están saliendo de Cataluña. Amén de las grandes, de las cotizadas, de las que venimos hablando tanto estos días, porque son marcas que están en casa de todos los españoles desde hace muchos años. Pero ya decimos, y Libre Mercado también se hacía eco en las últimas horas, por ejemplo, de cómo están desaturadas las notarías en Cataluña, porque todas estas pequeñas y medianas empresas estaban llevando a cabo estos procedimientos para dejar también su ubicación allí en Cataluña. Y además es un proceso que es muy difícil de parar, o sea, esto no se para en 24 horas, esto no es, se da un botón y se para, esto es un goteo que continuará y que llevará meses el paralizarlo, y como comentábamos anteriormente también, la gravedad de estas pequeñas y medianas empresas, la situación dramática, porque ellos tienen que desinvertir, tienen que hacer una desinversión para poder trasladarse, en el caso de que se puedan trasladar, a un punto fuera de Cataluña. Tiene un coste, es que no nos olvidemos que todo eso, aparte del gasto notario y tal, tiene, claro, las grandes empresas es muy cómodo, ¿no? ¿Cómo no lo digo? Tiene su aspecto de valor, decía, hasta aquí hemos llegado, pero todas ellas tienen o sedes en Valencia o en Madrid o en el País Vasco, en Mallorca, donde sea, ¿no? Tienen la sede. Pero luego hay muchas empresas que se están encontrando, y mira, yo en el videoblog mío ayer lo decía, por favor, que la gente, yo no bebo alcohol, pero ayer me pasó una cosa y el otro día me ha pasado que yo bebo vichy catalán. Me gusta, desde pequeñito. Y entonces, pues pedí vichy catalán. Y entonces me dijeron, no, ya no tenemos vichy catalán ni vamos a tener, ¿no? Y le pregunté a la persona, además en 2 restaurantes, ¿no? Y sí, me dijeron, no, es que la gente, si sacas vichy catalán, se molesta, ¿no? Entonces yo animo... pero es que esta vez ha habido un boicot, y el cava, espontáneo, que la gente... que no eso es lo malo. No ha habido nadie, no ha promovido nadie. Pero eso es lo peligroso. Los peligrosos. Y hay un boicot espontáneo. Es muy por eso Coca-Cola, Colacao se marcha de Barcelona, a pesar de que sus propietarios no es que sean muy españolistas. O mira, Grifols es la única que ahí resiste. No, pero sí que es verdad que el tema del goteo, el goteo empresarial es gravísimo, no solo al margen de las grandes empresas. No, es una historia de las pequeñas. Claro, es una historia absolutamente de momento imparable, pero cuando sale el otro día el señor Puigdemont en el Parlamento diciendo que es que todos los días nosotros los 19.000 millones de euros, recordando eso de la balanza fiscal, que es una mentira que no solo ya ha demostrado Borrell, sino que está absolutamente demostrado, y siguen contando la misma mentira y con tal entusiasmo, y sigue la gente creyéndoselo, porque es verdad que todavía se lo siguen creyendo. Oye, igual que decían, bueno, me parece que era Junqueras el que decía, bueno, esto es una cuestión temporal porque ya volverán o no volverán, pedazo de zoquete, porque es que lo que estáis montando ahí es una sangría, que esto no se arregla en 2 días, es que no se arregla en 2 días. No, mientras exista la telerrealidad siga existiendo en Cataluña. Es que yo ahora, que hacía ya mucho tiempo que no frecuentaba tanto TV3, pero ahora pues por curiosidad, quizá malsana, pues porque tienes un punto masoquista que todos conocemos, y es una cosa de no creerlo. O sea, no lo puedes creer. O sea, tienes a Antic, a la Rahola, a Enrique y Juliana. Y dices, no es posible. Eso no es posible. Bueno, la prueba evidente de que ayer Mariano Rajoy le dio una patada ahí mismo a Rivera es la declaración que acaba de hacer en una entrevista en la cadena SER Pedro Sánchez. Vamos a escucharle, si os parece, y luego, de regreso de publicidad, lo comentamos junto con las llamadas de los oyentes. Es La Mañana de Federico. Es radio. Bueno, Vanessa, nos adelantabas antes que críticas al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, precisamente por ese acuerdo alcanzado con Pedro Sánchez. No saben muy bien los oyentes por dónde va a tirar el presidente del Gobierno, ¿no? ¿O lo saben muy bien? No entienden muy bien por qué se ha plegado ante Pedro Sánchez, así es como ellos lo han visto, y sin embargo está tratando de forma tan desigual a quien sí le ha apoyado, Albert Rivera. Mariano es un traidor, su pacto con Sánchez peligrosísimo. ¿Aquí quién gobierna? ¿El PSOE con el nefasto de Pedro Sánchez o el Partido Popular con el nefasto y cobarde traidor de Rajoy? ¿A mí alguien me puede explicar qué es lo que hay que dialogar con los catalanes? ¿Qué es? ¿El trozo de tarta más grande que le tienen que dar? Me parece indignante que el diputado de PDeCAT llame fascista o falangista a Albert Rivera y que Rajoy en su último turno no le diga nada al respecto. Señor Rivera, eso le ocurre por fiarse de quien es capaz de traicionar a su electorado. Bueno, a mí me gustaría también saber vuestra opinión sobre qué hubiese sucedido si
esa reunión que mantiene Mariano Rajoy con Pedro Sánchez se hubiese invitado también a Albert Rivera, o si de ella hubiera formado parte también Albert Rivera, ¿qué podría haber salido de ahí? Porque lo que está claro es que Mariano Rajoy con Rivera no se quería reunir, le despachó con un par de llamadas, una nocturna y otra al día siguiente. ¿Ese encuentro a tres bandas se podría haber producido o propiciado en algún momento? Sánchez no hubiera aceptado nunca. Exactamente. Nunca, porque además fíjate que cuando lo propuso Rajoy, lo de la foto a tres, fue Sánchez el que dijo, ni foto a tres ni reunión en privado. No quieren para nada que aparezca Rivera en esa bueno, pues era la reunión al final, la imagen de la unidad de los partidos demócratas, de los tres constitucionalistas. A mí eso me parece, por parte de Pedro Sánchez, muy reprobable, muy reprobable. Mariano Rajoy no tiene más remedio porque evidentemente quiere mantenerlos. Bueno, él sí que la foto le habría venido muy bien. A Rajoy le habría venido muy bien porque nunca habíamos estado tan al borde del precipicio como hemos pasado en Cataluña. Ahora ya la historia, digamos, yo no sé si una especie de, no sé si un espejismo, esta tranquilidad por la historia, posiblemente tampoco Rajoy ahora ya tenga tanto empeño precisamente en que aparezcan los tres o en que aparezca Rivera, pero en su momento sí que lo intentó y Pedro Sánchez para nada quiere aparecer en la fotografía con Rivera. ¿Cómo me alegra que seáis vosotros que lo digáis los primeros? No, es que lo dijo, es que lo dijeron los del PSOE, lo digo cariñosamente en el sentido porque si no, pero está muy pero claro. Aquí contamos las cosas tal cual son. Entonces Rajoy, si pudiera, haría un gobierno de coalición de 6 meses, exacto, claro, porque es de sentido común. Si es que ahora no se trata de pequeñas cuitas o victorias, pero es verdad que las relaciones de Albert Rivera y Pedro Sánchez son manifiestamente mejorables. A mí no me consta que las de Albert Rivera y Rajoy sean malas, ¿no? Es decir, no me consta ni de uno que estuvo el otro día en La Razón, ni del otro, pues que alguna vez le veo como le ve mucha gente, ¿no? Entonces son relaciones buenas. Lo que pasa es que ayer, dicho con todo el respeto a Albert Rivera, me refiero a la noche anterior, no era importante verse físicamente, es decir, no era fundamental, era fundamental convencer a Pedro Sánchez. Por tanto, el Rajoy ya tenía, que se han visto varias veces con Albert Rivera, y ya sabía, Albert ya le había dicho, yo te voy a apoyar el 155. Hombre, yo considero que cuando tú estás entregando la Constitución a los socialistas para que la modifiquen a su antojo para poder encajar a Cataluña, sí que es importante pero verse ¿de verdad las caras, te crees ¿no? tú eso de que Rajoy entrega la Constitución? Es decir, Hombre, verdad? En el papel está, aquí se ha llegado a un acuerdo y la Constitución está de por medio. La política Política son gestos. Es decir, posiblemente Rajoy sabe que eso va a una comisión y en efecto una comisión en España es... O sí, o a lo mejor no. Pero vamos a ver, yo te puedo decir... Pero se lo ha dado. Mira, yo te puedo hacer ahora, y te hago, lo digo irónicamente, después te hago de portavoz del presidente del Gobierno, no se va a hacer absolutamente nada, es nada. Nada que sea esencial, que sea importante, pero vamos, en ningún caso no se va a romper el principio de igualdad bajo ninguna circunstancia. Sobre todo por una cosa, porque tampoco el PSOE sabe qué Constitución quiere, claro, no nos engañemos. Porque cuando hablas con ellos hay 20 PSOEs, eso es verdad, y se retrotraen a aquello de Rubalcaba de la Declaración de Granada, dice, bueno, pero aquello ni siquiera sabe Pedro Sánchez que es la Declaración de Granada. De modo que yo no sé si en estos 6 meses de comisión van a darse tiempo para prepararse algo el PSOE, por lo menos la elección. Porque es que, claro, si al final todo lo que tiene que aportar el Pedro Sánchez es lo de nación de naciones, o lo de que todas las naciones son España, o que todas las Españas son naciones, no nos acordamos muy bien lo que decía, por ese camino sí que simplemente es un mero paripé. Solo con que ahora, es verdad que Albert Rivera, disculpa el término, Albert Rivera aquí le han fastidiado en esta historia, aunque él lleva también propugnando la reforma de la Constitución desde el principio y en el acuerdo que hizo con el PSOE estaba incluido. Pero ayer le hicieron un feo, yo creo que un poco ostensible. Lo deja Rivera claro, le dice, cuidado, a ver qué reforma de la Constitución tiene usted en la cabeza, una reforma de la Constitución para los catalanes, nacionalistas, independentistas, o para nuestros hijos, o vamos a hacer una Constitución para nuestros hijos y todos los españoles. PP y PSOE no pueden hacer una reforma de la Constitución, es decir, no pueden, es decir, es que necesitas más mayoría, porque es que hacer una reforma de la Constitución solo con PP y PSOE no lleva a ningún sitio, y si tú metes ya en el enredo a Podemos, que lo que quiere es la destrucción del sistema, y la República Bolivariana, en este caso pues sería la República Iglesista de Pablo, pues claro, todo eso es que es imposible. Entonces una reforma constitucional, vamos, yo es que no veo cómo lo van a hacer. Si tocan el título hay el informe famoso que conocéis todos del Consejo de Estado, donde
delimita las 4 grandes áreas, ¿no? En la única que todos estamos de acuerdo es en el tema precisamente de la sucesión a la corona, que no es urgente, por cierto, porque el rey ha tenido 2 hijas y ya está. Es decir, que dentro de 50 años a lo mejor sí es urgente, o de 20 o 25, ¿no? Pero ahora no lo es. En todo lo demás, ¿tú vas a poner de acuerdo a PSOE, a Ciudadanos, a Podemos y PP? Bueno, vamos a hacer una pausa, si os parece. Son las 9:51 de la mañana, las 8:51 las Islas Canarias, y regresamos enseguida. Es la mañana. Es radio. Ya vamos a conocer la última hora. Esmeralda, ¿qué tal? Buenos ¿Qué tal, días. Rosana? Buenos ¿Por días. dónde pasa la última hora? Hasta hora de la mañana, las 9:55. Primera parada obligada, como no, en el Paseo de la Castellana. Volvemos hasta allí, ambiente muy festivos. Contaba nuestro compañero Javier Arias, como ya hay muchísima gente esperando la llegada de los Reyes, que se espera eso de las 11. Desfile este año con un simbolismo especial, con un recorrido mucho más largo, y ahí está también nuestra compañera Paloma Cuevas. Paloma, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, pues a una hora para que comience este acto ya vemos a numerosos ciudadanos aquí en el Paseo de la Castellana portando la bandera española. Como curiosidad, contaros que también hemos visto a muchos extranjeros portando la bandera nacional. Como novedad, este año cambia el recorrido, sale de Cuzco y va hasta nuevos ministerios. Y también tenemos lema, este año habrá lema, orgullosos de ser españoles. También otra novedad, participa la policía, que no lo hacía desde el año 1983. Los agentes de la Policía Nacional estarán dentro de esos más de 3.900 efectivos. Y el rey Felipe VI, junto a la reina y sus 2 hijas, va a presidir el acto principal. Estará acompañado por el Gobierno en pleno y también otras autoridades. En el apartado de ausencias, Esmeralda, pues no veremos al presidente de Cataluña, tampoco al del País Vasco, tampoco Uxue Barcos y tampoco estará Pablo Iglesias. Gracias, Paloma. Madrid protagonista, pero también Barcelona, Rosana, lo que pueda pasar hoy allí. Ambiente también festivo. En principio, hasta ahora, manifestaciones convocadas a las 11 de la mañana, y allí está Olivia Moya. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo está el ambiente hasta ahora? Hola, Esmeralda. Muy buenos días. Pues la verdad es que ya se empiezan a ver banderas de España por el Paseo de Gracia, dirigiéndose hacia ese punto donde va a arrancar la manifestación, que, recordemos, culmina a las 12 en la Plaza de Cataluña con la lectura de un manifiesto. En estos momentos está a punto de realizar declaraciones Inés Arrimadas, Alberto Fernández y vicepresidentes de la Asociación Sociedad Civil Catalana. En cuanto tengamos algo más, volvemos a hablar, Esmeralda. Gracias, Olivia. Pues hasta aquí la Pues última estaremos hora, muy Rosana. pendientes de esos 2 puntos. No de Navarra, donde hoy celebran una convocatoria por el indigenismo, pero bueno, en Navarra. Sí. El Día del Indígena, de verdad. Y en Usera Villaverde. Y en Usera Villaverde. E ignorantes. Soy de Usera, me fastidia mucho. Sobre todo ignorantes. Más de 100 ayantamientos catalanes No que van además, ni por siquiera, supuesto, un año más dicen podría. que hoy abren, que no tienen nada que celebrar. Claro. Sí, pero en un país serio eso debería de ser un auténtico escándalo, ¿sabes? Y tú puedes tener ideas que quieres, lo mismo que eso de no prometer o jurar la Constitución, debería ser causa. Y ayer a mí yo sentía bochorno de escuchar a diputados que quieren cargarse a España, independentistas, que no existe ningún mecanismo para poderlos excluir de la condición de diputado. Digo yo, ¿qué ¿sabes? hacen allí? Exacto. Los catalanes, ¿qué hacen allí? Bueno, pues si ya son claro, independientes. hombre, vamos. Siguen hasta fin de mes para cobrar. Efectivamente, y para seguir enredando. Claro. Vamos a saludar a Isabel González. Muy ¿Qué tal, buenos Isa? días. Buenos días. Bueno, Bueno, nosotros estamos hablando del desfile, y claro. Sí, en Crónica Rosa, por supuesto que estaremos pendientes, Mañana, televisión encendida, sí, estaremos y todos ahí con los el símbolos detalle. que veamos, porque nosotros somos mucho de mirar la letra pequeña y de mirar desde el zapato hasta la última joya, por ejemplo, de nuestra reina, para ver si hay algún tipo de símbolo. Seguro, nacional. seguro. Y las Yo niñas, las niñas claro. las quiero ver de rojo, por lo menos. O bueno, de amarillo, podemos, o color gualda, que elijan algo así muy simbólico, nos gustaría, nos entretendría bastante. Pero el tema del día son Bustamante y Ares Teixidó. ¿Qué me Ya dices? sabes que ayer Siempre efectivamente, Barcelona. ¿Se confirma, no se confirma? él lo ha negado, pero como nosotros ayer efectivamente hablábamos de posible que olía chamusquina la cosa. Sí. Bueno, pues el hecho de que él lo haya negado hoy a mí me hace sospechar de que ha habido algo. No sé si viven juntos, no sabemos qué hay detrás de esas fotos en las que ella aparece saliendo de casa del cantante. Nos reíamos comentando que Ahí vive cualquiera mucha gente, ha podía dicho salir Bustamante, claro. efectivamente en casa del Venga, cantante. Pero a mí esto ahora me empieza a sonar de otra manera. Oye, Suena mira. que ha habido algo, Bueno, suena que ha habido un tonteo bueno. y que la Ella cosa- es muy mona, ¿eh? que se Hay vaya que a quedar mandarle una corta requisitoria después. que diga sí, no. O no. Me gusta eso de un tonteo. O sí,
sí y no. Pues sí, todo puede ser, dialogar. Sí. Exactamente. Vamos que a marque el 3. El 55 en materia rosa. Y hablaremos de Cayetano. Ya sabes que ayer sufrió una tremenda, sí. En Zaragoza, en el segundo toro, ya está allí su esposa, Eva González, que además está embarazada. Menudo susto. Se repite la historia, porque con su hermana pasó lo mismo. Cortó 2 ovejas. Pero luego estuvo una hora siendo intervenido. Yo creía que se había retirado también, fíjate mi ignorancia. No, su hermano. El hermano es menor. Y Antonio Ordóñez ya no torea. No, ese sí. Mi hermano se ha retirado y ahora es comentarista de Crónica Social. Sí, es simpaticísimo. Me lo encontré el otro día, estábamos hablando y me contó que su mujer estudiaba historia y la animé, ¿no? ¿Sabes? Es decir, porque estaba yo trabajando, estaba en un bar de Antena 3, no se puede contar, ahí estaba allí y yo estaba aprovechando para escribir. La cafetería. Exacto, en la cafetería, vamos, no en un bar en el sentido peyorativo. Y entonces se me hace decirme, ¿qué estás haciendo y tal? Pues mira, estaba... entonces me contó, yo no sabía que la mujer estudiaba historia. Estudia y pues diseña. Sí, me pareció, sí, pues estaba genial. Es polivalente. Qué completa. Sí, y él él la verdad es que es encantador, Antes no puede ser más simpático. Sí, ¿no es simpático? Yo no lo conozco, no le conozco. Pues a mí me cae muy bien. Pues yo no encontré. Yo tampoco le hago ningún favor. Pero con Paco todo el mundo es simpático. Contigo todo el mundo es simpático, Paco. Paco. Eso es lo que iba a decir yo. Ahora me has fastidiado. Yo creía... aquí también huele a chamusquina. No me pidió nada, pobrecito. Bueno, pues estaremos qué disgusto me has dado. Me has dejado... ¿Ves mi cara de estupor? Yo creía que era un tío súper simpático. No tiene buena fama. No, yo sí digo, Fran. Los dos sois muy simpáticos. Vamos a estar muy pendientes, Isabel. Tú que eres amigo mío, no cuentas. 12 del mediodía se van a quedar con Isabel en compañía de Isabel y de Es la Mañana de Federico. A partir de ya mismo, la Crónica Rosa. Alejandro Vara, muchas gracias. Tomás, Felipe Desfile, muchas gracias. Paco Maruenda, muchas gracias. Javier, te escuchamos mañana a las 6 de la mañana. Que pasen un feliz día. Hasta luego. Es que ya como han ido cambiando de nombres para esconder sus miserias. Momento, perdona que te interrumpa, Paco, en el momento en el que se cargan al conseller de Interior y ponen a Forn, el señor Forn, que es el horno ardiente, candente, es un hipernacionalista separatista como loquito. Y estamos en el mes de julio, estamos si no en julio. recuerdo mal, ¿no? Y luego, cuando a un tal señor Trapero, hijo de taxista de Valladolid, le ponen que lleva pues años ahí, peores, de pronto ocupan, le nombran mayor, un puesto que no existía en los Mossos, no se ocupaba desde hace 10 años. Cuando haces esos dos movimientos de piezas, dices... Atención que lo de los Mossos nos va a salir rana, porque todo el mundo lo advirtió. Dice Paco, hombre, ahora todo el mundo sabe. No, ya en ese momento todo el mundo sabía. Porque eso no se hace simplemente para que no haya manteros en la Rambla, Paco. Y evidentemente el primer y principal aviso fue en el atentado de las Ramblas. Ahí ya se vio los Mossos de qué palo iban. Perdona que te diga, y había información. Otra cosa es que es verdad que luego, oye, se portaron estupendamente en las reuniones, estupendamente, y decían, sí señor, tal, fenomenal. Pero como no somos tontos ni acabamos de nacer antes de ayer, sabíamos que ese movimiento de piezas con un conseller de Interior, que es quien es, con un señor Trapero que lo ponen para que lo ponen, era para que se hubieran encendido alarmas rojas por doquier. Luego pasó lo que pasó y además es así de lástima. Siempre estuvieron las alarmas rojas, ¿no? Es decir, nunca han dejado de estar, digo, porque lo que es así real, es información, no opinión, ¿no? Lo que pasa es que hay varios elementos que distorsionan. Uno, es verdad que se sabía lo de Ford, por supuesto, hombre, como no se va a saber que Ford, yo lo conozco desde hace muchísimos años, conozco su padre, es un desaforado independentista como Puigdemont, como Turull, etcétera, ¿no? Están locos, ¿no? Están enloquecidos en la independencia, es la ilusión de su vida, ¿no? Pero claro, ahí hay una cuestión, y es que el auto de la juez deja un margen escaso, pero lo dejan para la ambigüedad, ¿no? Y ese es el problema que se produce, porque cuando lees el auto te das cuenta que ahí, pero todos pensamos que iban a cumplir, porque lo que han hecho es desobedecer una orden judicial, porque el problema que tienen ahora los Mossos es que hay las grabaciones, donde algunos llevan las urnas, otros es un cachondeo, donde dicen, bueno, no podemos entrar, ¿verdad que no? No, vale, pues nada, váyanse, reparto de flores, etcétera, ¿no? Pero si no, el presidente hubiera tomado, o los operativos hubieran sido muy diferentes. Bueno, el lunes tiene que volver Trapero a la Audiencia Nacional, veremos a ver qué es lo que sucede también. Vamos a ver si vuelve a Barcelona, que es lo que también los dos
Jordis, los bueno, a mí me han dicho que el Jordi de Omnium, el que lleva la coletilla y lleva más pendientes que Lola Flores, que en paz descanse, a mí me han dicho que está absolutamente... consternado, ¿no? No, un poquito asustado, pero muy asustado. Así como el otro es más echado para adelante, el otro Jordi, el de la ANC, que parece fue el que primero se subió al coche de la Guardia Civil, recordémoslo, a soltar el mitin el día aquel en que se ocupó la Consellería de Economía. Parece que está un poquito atribulado y además con dudas. Yo creo que ese flanco de los Jordis, ambos a sueldo de la Generalitat y ambos que controlan ese ejército de masas que se mueve, que lo llaman sociedad civil o no sé qué, estos me da la sensación de que van a ir también para adentro. Y de nuevo la historia se repite, ¿no? El temor del cobarde, ¿no? Ahora que estamos recordando estos días los sucesos del 34, ¿no? Los que salieron huyendo y por patas, ¿no? Vamos a esperar que van a salir. El de Interior que salió por la claveguera en su momento en el 34 y aquí vamos a ver por dónde sale. Bueno, se fue hasta Nápoles. De Encas. Además, Encas lo cogió, como ninguno de los fascistas italianos como uno suyo, que evidentemente. Como ninguno de los tres de los que hablamos están aforados, aquí la cuestión está en que de la Audiencia Nacional pueden ir directamente y sin ningún tipo de trámite, pueden, medidas cautelares y veremos a ver lo que pasa. Bueno, vamos a recomendar hoy Colacel, pues a todos los ciudadanos que se van a acercar hoy al desfile, que son muchos, claro, y desde luego animamos a todos a que se acerquen al Paseo de la Castellana porque hoy va a ser una jornada espectacular, además el día acompaña en Madrid, así que Javier, Colacel. Claro que sí, el Colacel, que es un complemento natural que ayuda a reducir arrugas, flacidez y estrías, y gracias a que tiene pues todos los antioxidantes que necesitamos para retrasar el envejecimiento. Contiene 5 gramos de colágeno hidrolizado, rellena las arrugas, tanto las superficiales como las profundas, ¿vale? Para todo. Y el ácido hialurónico, que ayuda también a recuperar el volumen de la piel. Así que, fenomenal. Bueno, el año pasado en el desfile no estuvo Carmen. No estuvo, porque yo... Fue Marta Higueras. Pero para compensar tienen un acto en el Matadero, que es ya lo más cutre, porque es ya la leyenda negra, pero en plan cutre, aburrido. Es algo que ya no te compran ni en México. Pues aquí seguimos con esta historia. Bueno, pues animamos a todos a que se acerquen al Paseo de la Castellana para ver esa parada militar, ese desfile. Y bueno, enseguida se lo contaremos. A partir de las 11 de la mañana empezará, pero ahora en unos instantes, en unos minutitos, les vamos a dar algún detalle más con los compañeros que ya están allí acreditándose para cubrir el desfile durante la jornada de hoy. Vamos a hacer una pausa y continuamos. Bueno, primero era de carácter militar, era distinto, estábamos en una situación en los años de plomo, en los peores años del terrorismo, con un muerto todos los días y a veces más. Y lo de ahora yo creo que ya pilla a este país con una democracia consolidada y que puede hacer frente a un reto que se le plantea. Un reto que por lo demás se plantea en este país cada 4 décadas o 5 décadas más o menos, ya se pone efervescente, ¿no? Ya sucede siempre. Y yo creo que en este momento uno puede decir más lo que piensa y se puede criticar con más naturalidad a los actores de este proceso. Bueno, Paco, tú lo tienes claro, lo has dicho, ¿no? Ejercer yo creo que no veo... ¿no? Yo lo dijo hace unos días y estaba yo con él, ¿no? Y me quedé un poco parado, digo, porque tampoco aquí nada te obliga a renunciar a nada. Es decir, salvo que seas independentista y te calles, ¿no? No es el caso de mi buen amigo Antonio, sino simplemente tú ejerces de periodista. ¿Quieres criticar al gobierno? Pues critícalo, ¿sabes? Es decir, que no pasa nada, ¿no? Es decir, lo que pasa es que los periódicos tenemos, y las radios, una línea editorial, salvo las públicas, que deberían ser neutros. Cosa que en Cataluña, como todo el mundo sabe, no es que sean neutros, que son los mayores hooligans, junto con Racuno del Procés, ¿no? Es decir, yo no he visto una cosa más escandalosa, probablemente de la prensa contemporánea. Sí, en la época de Franco pasaba eso, ¿no? Claro que los medios estaban sometidos absolutamente al poder político, pero sí, pero esto es alucinante, eso sí, exacto, porque tampoco había que hacer política, ¿no? Pero ahora es muy yo no veo yo respeto mucho a Antonio, por supuesto, que cada tiene su opinión, pero la realidad es que ahora, en mi opinión, es mucho más grave que todo, porque la transición, es verdad, era un proceso irreversible. Ahora, cuando lo
contemplas con la perspectiva del tiempo, ¿no? Te das cuenta pues que la transición sí o sí va a ser, ¿no? Sería en el 75, sería en el 78, en el 80, en el 70, pero era un proceso de ciclo de los tiempos que era inviable pensar una dictadura como la franquista, como la portuguesa o como los países del este en el marco de la Unión Europea, ¿no? O la Comunidad Económica Europea. El 23F fue muy grave, fue un gran sobresalto, pero el rey lo controló enseguida. Antes de lo que la gente se piensa, lo que pasa es que tuvo que completar las llamadas y sobre todo como él no estaba detrás, sabía que lo podía parar, ¿no? Pero fue grave. Esto es muchísimo más grave, porque esto es romper España, es la destrucción de España. Ya está, ¿sabes? Es decir, aquí hay un golpe de Estado, es verdad que sin armas, porque aquí hay un poco lo que, si os fijáis en la polémica, la utilización del término golpe de Estado, y a mí me gusta mucho. Al principio dudé, pero luego dije no, porque es un golpe contra la Constitución y contra el modelo de Estado, como lo fue en su día el 23 de febrero. El 23 de febrero nunca fue un golpe contra España, ni los españoles, sino fue un golpe contra lo que ellos no querían, que era la Constitución del 78, y ya está, hay un gobierno. Yo creo que esa descripción que hacía ayer Federico de el golpista que entra en el Parlamento y saca la pistola y apunta al techo y sale una flor, describe a la perfección lo que sucedió el martes en el Parlamento, pero bueno, es algo en lo que coincido desde luego con Federico. Hoy en la prensa parece que, superado el debate o no, si se aplica el 155 o no se ha aplicado, que era un poco en lo que estábamos ayer en las primeras horas después de escuchar a Mariano Rajoy, los diarios ¿por dónde van, Javier? Pues hay hoy dos kioscos, podríamos decir, muy diferentes, que es el digital y el de papel, Rosana, porque las críticas, en medio de todo este debate que estabais diciendo del periodismo a servicio de la situación actual, las críticas llegan desde luego desde los diarios digitales en Internet, y en papel lo que encontramos, sea por criterio de línea editorial, sea por alguna otra cosa, lo que encontramos es aplauso unánime prácticamente, y además portadas que coinciden, como la del País y El Mundo hoy, destacando ese acuerdo entre el PP y el PSOE, artículo 155 y reforma de la Constitución. Pero es que es más, por ejemplo, llama la atención que en todos los artículos del diario El País no encontremos críticas prácticamente al gobierno en un día como el de hoy, y que su editorial, que se llama Crisis y Oportunidad, primero celebre este anuncio. Dice: la reacción del gobierno a la maniobra tramposa de Puigdemont deja la pelota en el tejado del gobierno catalán, abre para España una ventana de oportunidad inesperada y positiva. Pero es que es más, es que es el editorial del País el que llega a pedir incluso que se asuma el control de los Mossos d'Esquadra. Si el papel de los Mossos como policía se ve cuestionado por la aprobada predisposición a utilizarlos como policía al servicio de una causa, deberá ser el gobierno quien garantice esas funciones. Esto lo pide en su editorial El País. Y luego, llamativo también, en todos los editoriales, como decimos, se aplaude ese acuerdo, destacando sobre todo el hecho de que esté el Partido Socialista. Ciudadanos queda más relegado, y luego encontramos también pues asuntos curiosos, estando aquí Paco Maruenda, como la alabanza que se hace hoy en el editorial de La Razón a Pedro Sánchez, hombre de Estado. Bueno, ¿cómo veis lo que sucedió ayer? Porque detrás de todo esto hay un acuerdo, lógicamente, con el Partido Socialista y una patada en toda la tripa a Rivera, que es el que queda totalmente desplazado de toda esta situación, además de muy malas maneras, porque ni se reunió el presidente del gobierno con él. ¿Qué análisis hacéis después de todo lo sucedido ayer y después de lo que estamos sabiendo que está sucediendo en Cataluña, con esa primera respuesta, podríamos decir, de Puigdemont a ese requerimiento vía Twitter, con ese entendido y esa entrevista en la CNN, donde se le pregunta sobre la declaración de independencia, y él pues está ahí tratando de torear la pregunta que le hace el periodista. Pero de 155 la solicitud del presidente del gobierno a Puigdemont a que se declare, si ha dicho que sí, que no, tiene un aspecto chusco que es creo que se ha reflejado en toda la prensa, en todos en muchos chistes, realmente eso, diga sí, diga no. Yo creo que ayer Rivera lo hizo muy bien, quizá para vengarse, porque en efecto le han hecho otra vez una pinza. Si antes la pinza era PP Podemos contra el PSOE, ahora parece que es PP el PSOE contra Ciudadanos. Pero en fin, vamos a ver. Pero sí, yo creo que la gente está un poco sorprendida. La gente, la afición en general, por decirlo de alguna manera, ¿no? La gente del común dice, bueno, ¿qué pasa? Ahora, este señor no queda claro que declaró la independencia, porque cualquiera que estuvimos ahí, evidentemente, la declaró. En la CUP lo tienen muy claro, desde luego, pero bueno. Evidentemente la declaró. Hombre, la respuesta de Rajoy ha sido, al margen de negociarla arduamente
con el señor Sánchez, que a mí me parece que es fundamental que en todo lo que nos está ocurriendo, lo que está ocurriendo en Cataluña, el PP y el PSOE tienen que ir de la mano, y tienen que ir de la mano porque son los dos grandes partidos, no solo desde la transición, sino que ahora mismo pues son los dos más potentes en el Parlamento. La respuesta es un 155, en efecto, porque estamos en un 155, porque el requerimiento es el preámbulo, pero es un 155 soft o light o como se quiera decir, lento, porque slowly, ¿no? Porque le da el plazo de hasta el lunes. Usted me dice que Rajoy a la gallega le responde con otra pregunta al señor Puigdemont. ¿Usted qué quiso decir cuando dijo lo que dijo? ¿Y qué le va a responder? Tiene de aquí al lunes. ¿Qué le va a responder el señor Puigdemont? Yo creo que sencillamente le va a hacer la transcripción de lo que dijo en su discurso, más le adjuntará el PDF de lo que se firmó en esa ceremonia tan absolutamente delirante. Se dejaba bien claro, Alejandro, en esa ceremonia tan delirante como tú dices. En esa ceremonia, en el papel sí, está clarísimo, pero es que el papel ni siquiera se ha registrado todavía en el Parlamento. Sí, pero se ha enviado a todos los países. Ni se firmó en el Parlamento. No, pero quiero decir que eso, como consecuencia jurídica a la hora de empitonar, está claro, el 155 es una decisión política, y ya está. Y no necesitas ni que haya registro del papel, ni que se haya dicho nada. Dices, oye, yo adelante con los faroles. Pero sí que, hombre, da un margen de maniobra. Desde mi punto de vista, el 155 se tuvo que aplicar el día 6 y 7 de septiembre, que es cuando realmente, o incluso cuando convoca el referéndum. Cuando se convoque el referéndum. Ahora ya viene un poco tarde, y estamos intentando, bueno, pues que no se culmine un estropicio. ¿Va a reaccionar el señor Puigdemont a este amago o amenaza del Estado contra él? Yo creo que no. Creo que no, en absoluto. Yo después de escuchar a Mariano... Ayer ya se estaban pitorreando. Después de escuchar a Mariano Alonso decir lo que nos ha contado que está pasando en la TV3, que directamente se están pitorreando ya de esa declaración de independencia a cámara lenta, podríamos decir, ya me ha quedado claro. Pero bueno, Paco, ¿tú qué piensas que va a hacer Puigdemont? ¿Y cómo lees? Me imagino que compartirás lo que dice hoy tu editorial, hablando de Pedro Sánchez, el hombre de Estado. ¿Sí? Si no, no lo hubiera hecho ese editorial. No, yo creo que el presidente está acertando. Es decir, yo entiendo que a posteriori siempre todos podemos tener opiniones y todo es manifiestamente mejorable. Él tenía una hoja de ruta cuando se inicia el proceso, se barajan distintas posibilidades y se llega a una conclusión, y lo he dicho muchas veces aquí, que aplicar el 155 sin el PSOE es una barbaridad. Es una barbaridad. Excepción alarma y sitio no se puede aplicar, primero porque sería otra barbaridad, y tampoco se tiene el apoyo del PSOE, porque no basta con tener una mayoría en el Senado, no basta. Ojalá fuera todo tan sencillo. Es decir, tú tomas una decisión como esta y tienes al PSOE en contra y al Tribunal Constitucional dividido, y hemos hecho un enredo que la gente debe ser consciente de lo que significa eso. Es verdad que el 155, por lo menos en mi opinión, se puede aplicar en el momento que el Parlamento cuando es más claro. Es decir, porque es verdad que el 155 tú dices que lo aplico y ya está, porque me da la gana, muy bien, pero luego hay un control de constitucionalidad, y cuando llega al Constitucional, si te lo tumban, la has jorobado, ¿no? Pero es verdad que cuando se aprueban las leyes de desconexión, en ese momento pues se puede hay un incumplimiento, ¿no? Y hay una vulneración del ordenamiento constitucional, ¿no? ¿Se puede aplicar, perdona que te pregunte, el 155 también, una vez que ya supongamos que aprieta definitivamente el botón Mariano el próximo jueves, a trocitos, es decir, a plazos? Claro. Porque se está hablando del control de los Mossos, por ejemplo, hoy se lo piden a algún periódico al presidente del gobierno, pero parece que por ahí no va la negociación con el Partido Socialista. El 155 es un título habilitante que es tan amplio que te permite desde todo o nada. Solo, menos una cosa, que digo porque ayer yo estaba escuchando alguna tertulia, me sorprendía, ¿no? Y que decían, no, pues que no puede convocar. Claro que puedes convocar, porque tú lo que asumes con el 155 es las competencias del presidente de la Generalitat para disolver el Parlamento, lo disuelves. Lo único que no puedes, yo interpreto, y lo he consultado porque lo que no puedes es asumir las competencias del Parlamento de Cataluña. Es decir, eso no puedes. Tú no podrías, utilizando el 155, aprobar una ley. No podrías, ¿no? Por tanto, todo lo demás tú puedes. Es decir, a partir de ahora la competencia de educación, de carreteras, de sanidad, lo que te dé la gana. Es decir, es tan amplio
amplio, y no hay ninguna limitación. Puede estipular el gobierno cuando se lo pide al Senado, tiene que estipularlo. Lo Además, que quiere, yo creo que ya está todo redactado. Es lo que iba a preguntar. No sé si tenéis información sobre esa negociación con Pedro Sánchez y si esto también estaría ya negociado. Dentro de la negociación con Sánchez, evidentemente cuando se le pide al Senado el visto bueno para que sea el trámite, el Senado tiene que volver a consultar además al presidente de la Generalitat. Es que la Comisión de Autonomías del Senado vuelve a requerir al presidente de la Generalitat que puede mirar al tendido y entonces ya es cuando pasa al Pleno, se vota y se puede poner en marcha. La negociación con Pedro Sánchez, ¿en qué consiste? Lo primero, que a mí dentro de este hombre de Estado que es Pedro Sánchez, evidentemente me parece fuera de todo lugar que por medio, que a través, que después de un chantaje de los nacionalistas, el absolutamente intocable marco de nuestra Constitución se ponga ahora de, bueno, lo que no se podía hacer antes de ayer, ahora lo vamos a hacer. Era una Reforma de la ocurrencia antes de ayer. Ocurrencia, un disparate. Es más, en aquel debate de Rajoy, debate electoral de Rajoy con Pedro Sánchez, ¿os acordáis cuando le llamó indecente y todo aquello? Lo que le dijo Rajoy directamente, esto es marketing político. Esto es marketing político. Bueno, que sea ahora mismo, está claro que algo hay que darle a Pedro Sánchez si no se lo comen los suyos y sobre todo el PSC, pero que se ponga en marcha la reforma de la Constitución, aunque sea dentro de 6 meses, es como una muestra de flaqueza por parte del Estado. Pero además es que todavía no han dicho política de qué. puede ser, No, pero por volver al pacto del 155, ¿qué es lo que van a hacer? Me da la sensación de que queda circunscrito a Mossos de Escuadra, evidentemente sin los Mossos, sin tener sin haberte cargado. Yo creo también ahí la justicia va a actuar porque yo creo que el trapero yo creo que no sé si va a andar demasiado tiempo por las calles. Y luego, por supuesto, la cúpula del Govern de la Generalitat, porque es cierto que si quieres convocar elecciones y si no se aviene, por supuesto, Puigdemont que no se avendrá, pues tienes que quitarle sus funciones y será quien disponga, que se ponga al frente del gobierno, quien convoque elecciones autonómicas en Cataluña. Pero si convocas no necesitas poner a nadie, ¿eh? Es decir, tú convocas y ya está. Es decir, de verdad. Hay interpretaciones varias. No tienes que nombrar un delegado, es decir, porque yo lo oí ayer, por ejemplo, en la magnífica tertulia de nuestro amigo Luis, ¿no? Que se planteaba ese tema, ¿no? De que habría que sustituir al presidente del Parlamento de Forcadell, al presidente de la Generalitat, a ninguno. El gobierno. No, ni al gobierno. Tú convocas y ya está, tú haces, emites. Claro, Paco, incluso algún constitucionalista tiene escrito en tu periódico que evidentemente, y aunque sea un interino, aunque sea un delegado, y además hablaba incluso de un gobierno de mayoría constitucionalista en Cataluña. En cualquier caso, convocatoria electoral. Eso es muy arriesgado. En todo caso, estamos dando por hecho a lo mejor que no va a pronunciarse Puigdemont y a lo mejor lo que dices, no, señor Rajoy. Él es muy tozudo. No convoque la independencia. Pero mientras tanto Rajoy... No declare la independencia. No, Rajoy está consiguiendo lo que quería. Es verdad que de toda la planificación que él había hecho hay un contratiempo, que es la traición de los Mossos, que es un hecho de una gravedad extraordinaria, y de por qué se llegó a que el presidente del gobierno no tuviera la información veraz, ¿no? De qué es lo que estaba pasando en realidad, ¿no? Es decir, se le transmitió que las reuniones habían ido muy bien, las de Pérez de los Cobos, ¿no? Que es un tipo, por cierto, magnífico, pero bueno, pues que los Mossos habían estado razonablemente colaboradores, ¿no? Bueno, sin embargo, perdóname Paco, hay gente que dice que todo lo contrario, que ya el mismo sábado los Mossos tenían información de que los Mossos la iban a liar. Ahora todo el mundo, sí, mira, yo te digo lo de siempre, todo el mundo es muy listo y todo el mundo lo sabía, ¿no? El presidente del gobierno no lo sabía, ¿no? Es decir, esa es la realidad y no digo en demérito suyo. A posteriori yo también lo sabía, ¿no? ¿Sabes? Ya yo había hablado con 18.000 Mossos y los 18.000... No, por favor. Es decir, lo que los Mossos... Por eso es tan grave lo que pasó. Es tan grave porque hay una planificación desde la cúpula de los Mossos para excluir a aquellos que podían transmitir información al gobierno y entonces eso es muy grave. Es decir, y una inacción por parte de, por ejemplo, el CNI o parte bueno, eso algún día habrá que determinar. A mí me recuerda muchas veces lo del 11M, ¿no? Es decir, tú tienes la información, yo conozco mucho, como vosotros, a los que participaron me refiero en el gobierno, y algunos amigo personal, y vamos, es decir, hacían lo que les decían las fuerzas de seguridad del Estado, la información que recibían del CNI, ¿se llama CNI? O ya no, se llama CNI. CNI ya se llama CSI. Es La Mañana de Federico.
8:33 de la mañana, 7:33 en las Islas Canarias, en una jornada festiva, la del 12 de octubre, día de la fiesta nacional. Y bueno, estamos aquí todos felices y encantados. ¿Qué tal, Javier? De nuevo, hola, buenos días. Rosana. Nos vas a acercar ahora unos instantes a la prensa, que hoy la verdad es que trae asuntos muy interesantes y alguna columna para destacar que, bueno, luego comentaremos. Y bueno, Alejandro Vara, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días. ¿Dispuesto para ir al desfile? Pues ¿Vas a ir luego? dispuesto para ir al Palacio, porque al desfile, la verdad, o estás en un lado o no estás en el otro, porque no nos da tiempo. Todavía no tenemos coche oficial y entonces no podemos estar en pero vas a ir luego al localización. Palacio, ¿no? Sí, al Palacio, a los corrillos y este año además expectación entre total. Entre los 1.300 invitados. No sé cuántos somos, sé que estoy yo y algunos otros, 1.300 invitaciones, sí. Bueno, siempre hay overbooking, ¿eh? Ahí la verdad. Tomás Cuesta, ¿qué tal? Buenos días. Tú sí que vas a ir al desfile. Yo sí. Además vas a ir a la zona con las nietas, como debe ser, de punta en blanco, señor, claro que sí. Y además en la zona VIP, digamos, ¿no? No. Bueno, no, me imagino que en el Bernabéu, te digo la zona VIP porque te vas al Bernabéu, que es donde está, bueno, pues el palco de autoridades, ¿no? Para mí no es un sitio grato, pero en fin. Por el Bernabéu, quiero decir. Todo por España. Bueno, hay que decir que este año el recorrido se cambia para que sea más visual, más largo, en vez de empezar, bueno, empieza en el Paseo de la Castellana y va a llegar hasta Raimundo Fernández Villaverde, y eso hace que, como no es la zona del Paseo del Prado, que tiene esos árboles, bueno, pues centenarios, ¿no? Y que, digamos, la visión que no se está nada. Más cerrada, si no se veía nada, pues ahora, bueno, pues en esa zona de Madrid. Por la calle sí, claro. Dirigiéndose para allá. Paco Maruenda, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, ¿tú vas a ir al desfile o vas a ir luego al Palacio Real? Como norma, ¿sabes? No ir. ¿Al desfile? ¿Sabes? Ni al desfile ni a los corrillos, no pasa nada. ¿Pero porque no te interesa? ¿Porque no te parece? Porque no me, vamos, dicho con todo el respeto, como no escribo ninguna columna ni nada, pues tampoco, ¿sabes? Qué rollo. Bueno, pero tienes un videoblog, ¿no? Sí, bueno, pero puedo comentar, tengo criterio y luego los corrillos al final, hombre, son divertidos y tal, pero bueno, yo ya hace muchos años que decidí, ¿sabes? Pues me voy tranquilamente, ahora me iré al periódico tranquilamente y la gente que tengo, pues ya ellos tienen que trabajar, que son jóvenes, no hay que quitarles el sitio. La relación de Hernán Cortés. Y eso es muy interesante. Bueno, con las cosas que están pasando ahora. Bueno, ayer se produjeron muchas cosas, viene hoy lógicamente la prensa cargada de asuntos, pero antes os quería plantear una cuestión que ayer escuchaba a un conocido por todos vosotros, además ha sido colaborador nuestro durante años, Antonio Casado, el periodista Antonio Casado, queridísimo Antonio Casado, hablando de dos momentos, ahora un tercer momento, en el que él como periodista tuvo que renunciar al ejercicio de la profesión y ponerse al servicio del Estado, ¿no? Al servicio de España. Y habló del golpe, habló del 78, habló luego del 23F y habla del momento actual. Bueno, vosotros, yo me sorprendió esta declaración de Antonio, pero bueno, la escuché muy atentamente, sobre todo su reflexión, porque es un periodista que muchísimos años de experiencia y bueno, ya era su posición después de haber vivido todos estos momentos cruciales para España y para los españoles, que yo por mi edad, muchos de ellos, pues no he vivido ejerciendo la labor de periodista, aunque ya había nacido, ¿no? ¿Qué os parece que tenemos que hacer los periodistas en este momento, o cuál es nuestro trabajo en este momento tan crucial para la historia de nuestro país? ¿Hacer de periodistas? Claro, yo no he terminado de entender muy bien. Antonio Casado, que está morano, como todo el mundo sabe, y además está morano practicante, no terminé de entender muy bien las tres pautas que él dice: la transición, el golpe del 23F y la situación actual, que es otro golpe. Quiero decir que no hay que forzar nada a la máquina para dejar de ser periodista o hacer abstracción de tus planteamientos éticos, profesionales, para saber dónde te tienes que situar en esos tres momentos. Tienes que situar como periodista contando lo que ocurre, evidentemente, y sin forzar para nada ninguno de tus postulados. Me parece que está bien claro dónde tienes que estar, Alejandro, ¿no? pero lo que pasa que también es verdad que nos engañaríamos a nosotros mismos si nos supiésemos que muchas veces estamos trabajando bajo la presión, y yo no hablo en primera persona porque no es mi caso, porque no sucede en este medio, pero sí en otros medios, de un editor que quiere ir por un lado y a lo mejor tú no quieres ir por ese lado o no piensas de esa manera, ¿no? Claro, eso yo creo que ocurre en todos los días, ¿eh?
No, a veces no es una situación de golpe de Estado como esta. Yo creo que no son equiparables los tres momentos. La transición era un momento muy delicado porque el país estaba... No teníamos una democracia, pero a prueba, quiero decir, estaba muy tierna. El golpe del 23F también era